Ahora, viene algo interesante y lo planteamos el día de ayer. Yo ya calculé mi pronóstico y todo. Ahí está mi pronóstico. Para una escuela con 30,500 estudiantes, yo encontré que el pronóstico de venta trimestral de esa sucursal que todavía no está construida, es una sucursal hipotética, podría ser de 212,500 miles de dólares. $212,500 aproximadamente. Y la pregunta que planteamos fue, ¿qué tan bueno o qué tan malo es el pronóstico que yo acabo de encontrar o que yo acabo de construir a través de la ecuación? Lo bueno o lo malo del pronóstico se va a determinar a través de un coeficiente llamado coeficiente de correlación. En la sesión de hoy vamos a ver cómo construir el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación, que dicho sea de paso son hermanitos los dos, y están relacionados tanto con valores cuadráticos como con valores lineales, por así decirlo. Y este valor me va a decir qué tan bien o qué tan mal se relacionan las dos variables entre sí. Recordar que la premisa inicial fue el supuesto, la creencia de que el número de estudiantes afectaba o incidía directamente en las ventas trimestrales. ¿De qué manera? El supuesto fue más estudiantes, mayores ventas, menos estudiantes, menores ventas. Para calcular el coeficiente de correlación, debo pasar primero por un valor llamado coeficiente de determinación. La forma de calcular el coeficiente de determinación, el cual se representa a través de un parámetro llamado r elevado al cuadrado o r cuadrada, es con una división. La división es muy facilita, bueno, entre comillas es muy facilita, sin embargo, es laboriosa de obtener o es laboriosa de calcular. A través de una serie de pasos, si ustedes ya vieron por acá tenemos una tabla lista para ser llenada, a través de una serie de pasos vamos a realizar el cálculo de diferentes parámetros que son necesarios para obtener estos dos valores. Vamos empezando entonces. Para realizar este cálculo, necesito determinar tres parámetros. Uno que se llama SSE, que no aparece en la fórmula del SSR, sin embargo es necesario calcular. Otro que se llama SSR, que es el que aparece aquí, y otro que se llama SST. Vamos a ir explicando paso a paso cómo obtener cada uno de ellos, qué significa cada uno, cómo funciona o para qué sirve y cómo obtenerlos. Como se pueden dar cuenta, la forma de obtener los diferentes valores va a ser muy similar. El SSE, el R y el T tienen sumatorias o sumas muy parecidas y dentro de esas sumas aparecen algunos cálculos muy básicos o muy simples que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí aparece una resta de valores y esa resta de valores hay que elevarla al cuadrado y todos los cuadrados que se vayan generando, sumarlos. Voy a empezar con el primero que se llama SSE. El SSE, por el acrónimo de las siglas en inglés, recibe el nombre de suma de cuadrados atribuibles al error. Sum of squares due to error. Para poder hacer el cálculo de este valor, yo voy a hacer restas y voy a restar cada valor de y real, es decir, cada valor de y que aparece en mi problema, la cual representa las ventas trimestrales en cada uno de los 10 restaurantes que yo muestré. Y a eso le voy a restar un valor de y pronosticada. Si ustedes observan, aquí aparece un valor de y con sombrero, que es la letra con la cual nosotros representamos el valor de la y pronosticada en la ecuación. Aquí está, miren. Así vamos a calcular el valor llamado SSE. Por supuesto, vamos a hacer la misma lógica de operación. Vamos a calcular los valores de la resta, lo vamos a elevar al cuadrado y al final de la columna vamos a sumar. Ahora, ¿qué es el SSE en sí? Yo tengo una recopilación de información. Esta que aparece aquí es la realidad que vivió cada restaurante. Este primer restaurante que estaba cerca de una escuela con 2,000 estudiantes tuvo estas ventas trimestrales.
el segundo tuvo estas, el tercero estas y así de forma sucesiva. Esto es lo que en realidad ocurrió. Es la lectura llamada YI. Supongamos, por un momento, que yo este valor real no lo tengo y que lo que yo quiero realizar es un pronóstico de venta para una escuela que tenga 2,000 estudiantes. ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular utilizando la ecuación que ya construí. Véanlo de esta forma. Imaginen por un momento que yo quiero construir una nueva sucursal afuera de una escuela que tiene 2,000 estudiantes. ¿Cuántas ventas puedo esperar? Bueno, lo que voy a hacer es tomar esa cantidad de estudiantes, sustituirlas en la ecuación y realizar el pronóstico para esa escuela que tiene 2,000 estudiantes. El pronóstico obtenido va a representar las ventas trimestrales del hipotético restaurante que yo estoy por construir. La comparación entre lo real y el pronóstico que yo hice para ese restaurante se llama error. La comparación entre lo real y lo que yo dije que iba a ocurrir se llama error. Todos los valores obtenidos con este parámetro van a ser depositados en uno que se va a llamar suma de cuadrados atribuibles al error. El segundo de los valores que voy a calcular se llama SSR. El acrónimo en inglés es para suma de cuadrados atribuibles a la regresión. En el hipotético caso que yo no tuviera los valores reales, que son estos, necesitaría trabajar con los valores pronosticados. Y esos valores pronosticados van a responder ante una media. Es decir, voy a calcular los valores pronosticados comparados contra una media que yo ya tengo. Eso nos haría ver qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran los valores pronosticados de la línea de tendencia que yo ya tracé previamente. Ese sería el cálculo o el valor de SSR. El último de los valores que yo voy a calcular se va a llamar SST. El acrónimo es para suma de cuadrados totales y básicamente lo que yo quiero calcular es el monto de desviación total que existe entre lo que en realidad pasó comparado contra la referencia, que es la media. Es importante que sepan que los tres valores están relacionados entre sí. El SST se obtiene con la suma de los dos primeros que vimos. ¿Qué significa esto? Que para términos prácticos, ahorita voy a hacer el cálculo de los tres. Para términos prácticos, basta con calcular dos de ellos. Cualquiera de estos tres, con que yo calcule dos de estos tres es suficiente porque el tercero lo puedo calcular mediante un despeje. Una vez que yo calcule los valores del SSR y el SST, los voy a meter en la fórmula. El resultado de la división entre el SSR y el SST se va a llamar coeficiente de determinación. Si ustedes recuerdan, el SSR y el SST van a estar elevados al cuadrado, por lo tanto el parámetro va a ser R cuadrada. Sin embargo, al final el valor que yo estoy buscando es el valor de R. R va a ser el coeficiente de correlación. Y ese lo voy a obtener calculándole la raíz cuadrada a esta división, es decir, despejando la R cuadrada. Dependiendo del tipo de correlación que yo tenga, va a ser el signo que va a llevar el coeficiente R. Es muy importante indicarlo en una correlación lineal, puesto que un signo positivo indica que la pendiente es positiva o que la correlación entre ellos es positiva. Y el signo negativo indica lo contrario. Ya hicimos una explicación de la base teórica de por qué es importante considerar cuándo es positiva y cuándo es negativa. Un valor de R positivo indica una pendiente de este tipo. Un valor negativo para el coeficiente de correlación indica una pendiente de este tipo. Indica que la relación entre ellos es inversa. ¿Qué pasa con el valor obtenido para el coeficiente de correlación? El valor obtenido va a oscilar entre -1 y 1, siempre. -1 y 1 son valores perfectos. Eso en estadística es imposible que ocurra. La razón es muy sencilla. Estoy trabajando con muestras. Aquí tengo una muestra de 10 restaurantes. Al mismo tiempo, estamos intentando construir un modelo de correlación entre las variables. Y lo estamos haciendo con toma de datos. Entonces, es prácticamente imposible que ocurra perfección en el coeficiente de correlación.
Y con ello se entiende que los valores de dicho coeficiente van a oscilar entre -1 y 1. Ahora, ¿qué significa cada valor? Mientras más cercano a -1 sea el valor del coeficiente de correlación, significa que la relación entre las dos variables es o tiende a ser perfecta, pero inversa. Un valor muy cercano a -1 implicaría que todos los puntos de los pares ordenados estarían prácticamente encima de una línea con tendencia negativa. ¿Qué ocurre si el valor del coeficiente de correlación R es muy cercano a 1? Bueno, eso indicaría que la relación se acerca a lo perfecto y que dicha relación es de tipo positivo. Valores de -1 y de 1 son valores que se acercan a la perfección. El de 1 de una relación directa, el de -1 de una relación inversa. ¿Qué ocurre cuando el coeficiente de correlación es cercano a 0? Mientras más cercano a 0 sea el coeficiente de correlación, esto indica que las variables están menos relacionadas entre sí. En el caso particular del problema que estamos viendo, si yo al final obtengo un coeficiente de correlación cercano a 0, implicaría que los puntos estarían muy dispersos. Es decir, que en el caso del problema, el número de estudiantes en una escuela, pues no tiene nada que ver con las ventas. Si el valor del coeficiente de correlación es muy cercano a 0, en este problema significaría que no hay relación o que la relación es muy pequeña entre los estudiantes y las ventas. Esa es la parte que nos toca calcular a nosotros. Hasta aquí, ¿todo bien? Profe, no escuché lo que dijo que si se acercaba más al 1, ¿qué dijo que significaba? Significa que la relación entre las variables es perfecta. Mientras más cercano esté a 1, significa que la relación entre ellas se acerca a la perfección. Significa que de forma ciega yo pudiera construir una sucursal, por ejemplo, de la pizzería, haciéndole caso al pronóstico que yo calculé. Ya si le conviene en cuestión económica o no, bueno, eso ya es otro boleto. Pero yo prácticamente de forma ciega me pudiera construir considerando que ya tengo un pronóstico, con un coeficiente de correlación de 1. Mencionamos que eso es prácticamente imposible que ocurra, eso no va a ocurrir. No hay relaciones perfectas. Hay relaciones que son cercanas a lo perfecto, pero no perfectas. Bueno, una vez explicado esto, pasemos a los cálculos. Ahí están los valores que yo necesito calcular. Vamos a calcular el primero de los valores que se requiere, que es el valor del pronóstico. ¿Cómo le voy a hacer con ese valor? Pues lo voy a hacer muy fácil. Yo tengo una ecuación de regresión construida, que es esa que aparece en la parte superior. Mi ecuación es y pronosticada igual a 60 más 5x. Esta es la ecuación de regresión. Si yo quiero encontrar los valores de los pronósticos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Con base en esta ecuación que yo tengo aquí, voy a determinar lo siguiente. ¿Cuál sería el pronóstico de ventas para una escuela, la que fuera, que tiene 2,000 estudiantes? Yo fui y tomé el dato de un restaurante. Y ese restaurante en particular vende $58,000 trimestrales. Sin embargo, esta información es de ese restaurante en particular. Si yo no hubiese tenido la información de ese restaurante, ¿cómo puedo calcular su pronóstico de ventas? Muy fácil. Lo que yo voy a hacer es en la ecuación de regresión que yo ya construí, voy a sustituir cada valor de estudiantes y voy a obtener el pronóstico. Por ejemplo,
Lo voy a hacer con la primera escuela. La primera escuela tiene 2,000 estudiantes. Voy a sustituir el valor de 2. Y desarrollo. 2 por 5 son 10, más 60 son 70. El pronóstico de ventas para la primera escuela, en caso que yo no tuviera el dato real, es de $70,000 trimestrales. ¿Sí se entendió? Lo voy a hacer para la segunda escuela. Para la segunda escuela, ¿cómo quedaría? La segunda escuela tiene 6,000 estudiantes. Voy a calcular el pronóstico de ventas que tendría esta escuela con 6,000 estudiantes. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir ese valor. Y voy a hacer la misma operación. 30 por 6. Perdón, ya les dije la respuesta. 5 por 6 son 30, más 60 serían 90. Pronóstico de ventas para la segunda escuela son 90. La tercera escuela tiene 8,000 estudiantes. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. 8 por 5, 40. Más 60 son 100. De esa forma, voy a calcular el pronóstico para todas y cada una de las escuelas que yo ya tengo registradas. Ojo, pronóstico. Este valor es el valor de venta real. Lo que yo estoy intentando calcular es cuánto hubiese vendido esta escuela si yo hiciera el pronóstico o el cálculo del mismo mediante el uso de la ecuación que construimos en la clase anterior. Siguiendo este ejemplo, nos quedaría, con 8 serían 100. Vamos con el segundo de los pasos. El segundo paso va a consistir en hacer una resta. A cada valor real recopilado a cada restaurante, que es este, le voy a restar el pronóstico. ¿Cómo se llama la comparación entre lo real, entre lo que en realidad pasó y lo que yo dije que iba a pasar? Error. Se llama error. Una vez que yo calcule esta resta, habré calculado el error en la primera lectura. Veamos. 58 menos 70 son menos 12. Voy con el segundo. 105 menos 90 son 15. 88 menos 100 son menos 12. 118 menos 100 son 18. 117 menos 120 son menos 3. Y de esa forma voy a calcular el valor de los errores para toda la columna. Ahora, el siguiente cálculo que voy a hacer es el elevar al cuadrado cada uno de los valores de los errores. Cada error lo voy a elevar al cuadrado. Menos 12 elevado al cuadrado. Son 144. 15 elevado al cuadrado. 225. 225. Menos 12 elevado al cuadrado. Pues son los mismos 144. Y de esa forma voy a elevar al cuadrado todos los errores. Quisiera que ustedes me ayudaran a calcular el valor del SSE. Me da 1530, profe. Alondra dice que le da 1530. ¿Qué dicen los demás? A mí también, profe. Itzel dice que también le da eso. Sí, a mí también. A mí también, profe. Marco también. Hay una voz que no alcanza a identificar que dice que también.
Ese valor es el SSE. Sumamente necesario para hacer el cálculo. Vamos ahora con el segundo de los valores. El segundo de los valores es el que aparece en esta columna, que como ustedes se pueden dar cuenta, no es otra cosa más que el cuadrado de la resta que hay entre cada valor real y el valor medio. Y este cálculo lo hicimos en la sesión anterior. Ahí está, miren. Hicimos el cálculo de las diferencias. Y ahora lo que voy a hacer es esos valores de diferencias elevarlos al cuadrado. Vamos a empezar con el primero. Cada valor lo vamos a ir registrando sobre esta columna. Primero vamos a hacer menos 72 al cuadrado. Menos 72 al cuadrado son 5184. Voy con el segundo. 25 elevado al cuadrado son 625. Voy con el tercero. Menos 42 elevado al cuadrado son 1764. Lo mismo voy a hacer con todos los demás. Cada valor de la diferencia lo voy a elevar al cuadrado. Y el resultado de la suma de todos los valores de esta columna también es importante para mí, porque esos valores van a representar el SST, la suma de cuadrados totales. Profe, me da 15,730. 15,730 le da Londra. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Itzel también dice que le da lo mismo. A mí también, profe. ¿Quién más? No te alcancé a ver, hija. A mí, profe. Romina. Ah, Romina. Para efectos prácticos, para hacer el cálculo del coeficiente de correlación bastaría con estos dos. El SSR lo puedo calcular despejándolo de la fórmula que planteamos hace un momento. Sin embargo, quisiera hacer el cálculo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a hacer la comparación en el tercero de los pasos entre el valor del pronóstico, que fue 70, y lo voy a comparar contra la media. Estamos hablando de Y. Si ustedes recuerdan, la media de Y la calculamos el día de ayer. La calculamos en la clase anterior y nos dio 130. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos haciendo los cálculos. Valor del pronóstico, 70 menos 130 son menos 60. 90 menos 130 son menos 40. 100 menos 130 son menos 30. De esa forma hay que hacer el cálculo para todos los demás. Si yo elevo al cuadrado, 60 menos 60 al cuadrado, menos 40 al cuadrado, 30. Esta suma para mí es muy importante porque me va a dar el valor del SSR. A mí me dio 14,200. Sí, profe, me igual.
Creo que fue Manuel el que lo comentó, y luego Alondra, 14,200. Este es el SSR. Ahora, solo para comprobarlo, este cálculo lo hicimos haciendo la resta, luego al cuadrado y luego sumamos. Si al SST le resto el SSE, ¿sí da esto? Sí, profe. Perfecto, entonces con eso lo podemos validar. Ya tenemos entonces los tres valores. Los anoto de esa manera porque en ese orden los obtuvimos. 1530. 15,730. Y 14,200. Creo que no es necesario precisarles que como regla general, como este se obtiene con la suma de estos dos, el SST siempre va a ser el más grande de todos. Y para hacer el cálculo de R cuadrada, que es el coeficiente de determinación, voy a hacer 14,200 entre 15,730. ¿Cuánto me da R cuadrado? A 4 decimales, por favor. Mínimo. .9027, me digo. 0,9027. Ese es el coeficiente de determinación. El valor de R. Y R se obtenía considerando el signo de la tendencia mediante el cálculo de la raíz cuadrada del valor de la división. En el caso particular de este problema, es una correlación positiva. ¿Cómo sé que es una correlación positiva? La línea me lo dijo. Es una correlación creciente. La raíz cuadrada del valor de 0,9027, ¿cuánto me da? 0.9501. Este valor yo lo puedo representar de forma porcentual. El coeficiente de correlación para esta relación es del 95,01. ¿Qué significa? Pues significa lo siguiente. Dijimos que si el coeficiente de correlación me daba 0, significa que no había ninguna relación entre las dos variables. Si el coeficiente de correlación me daba 1, significa que la correlación es perfecta. 0 no hay, 1 es perfecta. 0, 100%. En este problema me dio 95,01% el coeficiente de correlación. ¿Qué podemos entender? Que está más cerca de ser perfecta. Y por lo tanto,
Que con el pronóstico y los datos que se tienen, podemos decir que sí es confiable un pronóstico que se quiera hacer después. Llevémoslo, muchas gracias, Itzel. Llevémoslo a términos reales. Mi problema es este. Imagina por un momento que tú eres parte de los administradores. Queremos ampliar, queremos expandir nuestra cadena. El número de estudiantes en una escuela puede ser un indicador para mí para poder calcular un pronóstico cercano a lo real de las ventas trimestrales. Los datos recopilados de 10 restaurantes me dicen que sí. Un 95% en el coeficiente de correlación indica que el nivel de confiabilidad es alto. Y que seguramente si yo, por ejemplo, busco construir o expandir mi cadena, construyendo una sucursal cercana a una escuela que tiene un determinado número de estudiantes, para mí la relación que hay entre los estudiantes y las ventas, considerando que mientras más estudiantes hay más ventas, es muy alta. Definitivamente va a ser un parámetro que yo voy a considerar al momento de buscar una expansión de sucursales. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, no Ah. entendí lo de la conclusión. O sea, no entendí cómo la planteó con respecto al problema. Lo vamos a plantear en el contexto real. Tú eres parte de la administración. ¿Te parece? Sí, Ok. Hicimos recopilación de 10 restaurantes. Número de estudiantes en una escuela cercana. Ventas trimestrales obtenidas. Esto es real, ¿eh? Son datos obtenidos de 10 restaurantes. Se concluye al final que la relación existente entre el número de estudiantes en una escuela y las ventas trimestrales en un restaurante tiene una correlación del 95.01%. Supón que tú eres parte del consejo de la administración. Para ti sería una referencia el número de estudiantes en una escuela para considerar la construcción de una sucursal o la expansión de tu negocio. en este caso sí. En este caso, con estas dos variables, definitivamente sí. Ahí está tu conclusión. Al principio nosotros lo supusimos y empezamos a pensar de forma lógica. Aquí afuera, por ejemplo, del campus hay una pizzería, una Pizza Hut. ¿Ustedes creen que en tiempos normales de operación o en tiempos regulares, dejémoslo así, de operación, las ventas de esa sucursal son afectadas por la comunidad estudiantil o no? Sí, Ahora, no pasa de ser una creencia. Nos parece lógico, oye, pues va a haber más gente aquí cautiva. Nada más que el detalle que en estadística yo no me puedo basar solamente en lo que yo crea. ¿En qué me tengo que basar? En datos recopilados. A ver si es cierto. Vamos a ir a buscar sucursales de la misma pizzería y vamos a seleccionar aquellas que estén cercanas a una escuela. A ver si es cierto que el número de personas o el número de estudiantes cercanos incide directamente en las ventas. Ahora, nosotros estamos hablando solamente de un factor que fue medible. ¿Qué otro factor medible te gustaría considerar? Ustedes creen, por ejemplo, esa sucursal de la pizzería está en un centro comercial. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el número, voy a poner, es un supuesto tonto si tú quieres? ¿Ustedes creen que el número de espacios de estacionamiento que tiene la plaza incida en las ventas trimestrales o no? Más espacios de estacionamiento, más ventas. Menos espacios, menos ventas. ¿Sí afectará o no afectará? Sí afectará, profe. Fernando supone que sí afecta. Supone. No podemos tener certeza de ello. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un estudio. Porque no hemos estudiado, no lo hemos medido. ¿Lo podemos medir? Claro, el número de espacios de estacionamiento es una variable que puedo contar. Las ventas trimestrales la puedo medir. Y ahí ya tendría yo dos variables. Si en un momento dado yo, por ejemplo, quisiera hacer un estudio más robusto, este es un excelente parámetro. Número de estudiantes cercanos a la sucursal. Sin embargo, si yo decido tomar en consideración el número de espacios del estacionamiento, entonces mi problema ya se convierte en un problema múltiple, porque ahora yo tendría dos variables en el estudio. Si decido analizarlas de manera separada, bueno, tendría dos análisis de tipo lineal.
Sin embargo, si yo decido considerar en un solo problema las ventas trimestrales y decido considerar el número de estudiantes cercanos a la sucursal y el número de espacios de estacionamiento disponibles en el centro comercial donde está ubicada, ahí ya tengo dos variables y son dos variables medibles. Ya más o menos me explico para dónde va esto. Esto tiene aplicaciones de verdad en el campo laboral. Evidentemente, cuando tú hagas una consideración de este tipo de factores que incidan a una variable de salida o a una variable dependiente, no lo vas a hacer a mano, ¿verdad? Esto lo metes al Excel y en segundos te da el cálculo de estos valores. Lo metes al Solver y ya te dio todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya sabemos que con base en los 10 restaurantes recopilados a los cuales le recopilamos información, sabemos que hay una correlación de este tipo. Evidentemente, mientras más datos recopiles, le das más potencia a este valor. Le das mayor credibilidad. Ya no es una muestra de 10 puntos o de 10 elementos puntuales. Ahora van a ser 20 restaurantes, 30 restaurantes, 100 restaurantes. Y la intención no es enseñarte a que lo calcules a mano. Esto es para que tú entiendas la secuencia lógica de cálculo de los diferentes elementos. No, la idea es que tú esto lo puedas calcular en una hoja de cálculo, pero todavía mayor, el propósito es, ¿qué vas a hacer con esto? Ya lo tengo, mira, ahí está el valor numérico. ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a tomar decisiones. Y si, por ejemplo, el director de la cadena te dice, oye, Fernando, oye, Alondra, ¿por qué decidiste construir aquí en este lugar? Pues, ¿sabes qué? Hicimos un estudio de las sucursales que teníamos y tomamos esta y esta variable y las procesamos. ¿Que me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. No es perfecto esto. Sin embargo, un 95.01% en el coeficiente de correlación es un indicador muy elevado de confiabilidad. Hasta aquí. Los escucho. Por mi parte se entendió, profe. ¿Qué dicen los demás? Sí, igual, profe.